Cómo detener el diálogo interno. De camino a su monasterio, dos monjes budistas se encontraron con una hermosa mujer en la orilla de un caudaloso río. Ella no podía cruzar, así que uno de los monjes la subió a su espalda y la pasó a la otra orilla. El otro monje estaba absolutamente escandalizado y durante 2 horas le estuvo condenando por romper la sagrada regla de que los monjes no podían tocar por ningún motivo a una mujer. El acusado escuchó pacientemente el sermón hasta que le dijo: «Yo dejé a esa mujer en la ribera del río hace 2 horas atrás. ¿Y ahora eres tú quien la carga?». El monje budista que criticaba estaba anclado a una idea. Sus pensamientos de juicio lo llevaban a juzgar y a repetir una y otra vez estas ideas de prejuicio en su mente. De esta forma, definía y observaba el mundo bajo parámetros establecidos. El monje que ayudó a cruzar el río a la mujer representa a alguien que toma lo que viene y luego lo suelta, fluye con el mundo y sigue adelante en silencio, atento a la realidad. Esta historia sirve para ilustrar que los seres humanos pasan la vida hablando incesantemente consigo mismos de cómo tendría que ser el mundo, tratando de regresar a lo que ya no volverá y deseando vivir lo que todavía no se vive. Por ejemplo, el recuerdo de un exnovio que nos engañó, el familiar muerto hace años, qué vestir el día de mañana, cuál será la próxima comida, pensar si alcanzará el dinero para pagar la renta el próximo mes, por qué la vecina no contestó el saludo, por qué mi mejor amigo terminó siendo tan ingrato, etc. Tal vez este diálogo compulsivo nos hace sentir en control y menos solos, pero la verdad es que se pierde toda la energía en pensamientos inútiles, lo cual te hace ver el mundo bajo conceptos y objetos predefinidos, limitando tus sentidos y tu percepción a un yo individual sufriente. En las tradiciones filosóficas de Oriente y en las enseñanzas de Don Juan Matus, descritas por Carlos Castaneda, se utiliza con frecuencia el término diálogo interno. El diálogo interno se refiere a esa eterna conversación que mantenemos con nosotros mismos, día tras día. Una especie de monólogo desde donde revisitamos el pasado, fantaseamos el futuro, seguimos conversando mentalmente con alguien y le decimos lo que nos callamos, nos culpamos, describimos y opinamos. El diálogo interno es el continuo decirnos a nosotros mismos lo que la mente nos dicta, habla y piensa todo el tiempo. El pensar en personas, hechos y situaciones, pasadas o futuras, en un torrente de pensamientos de manera compulsiva, afecta la realidad que vemos. Motivo por el cual siempre estaremos peleados, aburridos, insatisfechos y confundidos con el mundo. Pues el mundo no es más que un montón de ideas prediseñadas que reafirmamos bajo este diálogo, haciéndolas ciertas para nosotros. El recién nacido carece de diálogo interno y por eso tiene más energía, mayor capacidad de conciencia, percepción e intuición. De esta manera los niños pueden ver otros mundos y realidades. Nosotros, como adultos y con un permanente diálogo interno, decimos que son aparentemente parte de su imaginación. El diálogo interno forma parte de las costumbres occidentales, donde te enseñan a forjarte una idea de lo que eres a través de lo que dictan los demás y la sociedad.
El diálogo interno comienza en la temprana infancia con la educación que entregan los padres y luego la sociedad y el colegio harán el resto. Desde pequeños nos van haciendo dependientes de ideas, pensamientos y recuerdos, al punto de ser un mecanismo repetitivo e inconsciente. Esa avalancha de definiciones van de a poco empequeñeciendo la vastedad de posibilidades del universo. A través del diálogo interno, nos estancamos en esta realidad que vemos. Fijamos nuestro punto de encaje en un solo lugar, que nos hace percibir solamente lo que nuestro ego considera razonable y lógico, lo que es comprobable. Decía Carlos Castaneda en sus libros, nos hablamos incesantemente a nosotros mismos acerca de nuestro mundo. De hecho, mantenemos nuestro mundo con nuestro diálogo interno, y cuando dejamos de hablarnos sobre nosotros mismos y nuestro mundo, el mundo se muestra siempre como debería ser. Con nuestro diálogo interno lo renovamos, lo encendemos de vida, lo sostenemos. Y no solo eso, sino que también escogemos nuestros caminos al hablarnos a nosotros mismos. De allí que repitamos las mismas elecciones una y otra vez hasta el día que morimos. Un guerrero es consciente de ello y lucha por detener su diálogo interno. El diálogo interno va ligado a lo que se conoce como nuestra historia personal, de lo cual ya hablamos en el video pasado, ya que por medio de la historia personal llegamos a concebir el mundo y a nosotros mismos de una manera determinada. La historia personal debe de ser renovada constantemente, contando a los padres, parientes y amigos todo cuanto uno hace. El guerrero que no tiene historia personal no necesita dar explicaciones. Nadie se enoja ni desilusiona con sus actos y sobre todo, nadie le amarra con sus pensamientos y expectativas. Los antiguos chamanes siempre estaban en silencio interno. Era una práctica que desde pequeños se llevaba a cabo. En realidad no necesitaban inclusive del diálogo oral. Por eso podían experimentar otras realidades y otros mundos. Tenían despiertos todos los sentidos y todas sus sensaciones de percepción. Detener el diálogo es primordial si deseamos experimentar otras realidades. De hecho, la meditación tiene por objeto entrenar la mente a parar y disminuir esa agotadora cháchara mental, ya que lo que menos le falta a la mente son temas para rumiar. Meditar es cuando hacemos una sola cosa y todo lo demás desaparece. Si lavo los platos, lavo los platos. Si camino, camino. Si escribo, escribo. No solo es sentarse en posición de loto, se refiere a concentrarse en lo que uno hace y fundirse en esa acción. Cuando logras parar tu diálogo interno, es cuando ves el mundo de otra manera. Se derrumba el que tenías por decreto y salen a la superficie facetas verdaderamente extraordinarias de nosotros mismos. Entonces la pregunta aquí sería, ¿cómo podemos parar nuestro diálogo interno? Carlos Castaneda en cierta ocasión le preguntó a don Juan si existía alguna técnica especial para detener el diálogo interno. Y la respuesta que recibió fue la siguiente. Lo más difícil de entender para la mente es que los actos que llevan al verdadero conocimiento no siguen un procedimiento como leer un manual para manejar un automóvil, una computadora, un carro, etc. Así que la única forma es intentándolo. Es tan sencillo, pero la mente simplemente se rehúsa a hacer algo que no estimule su intelecto.
También don Juan mencionó que el modo de terminar con nuestro diálogo interno es utilizar exactamente el mismo método mediante el cual nos enseñaron a hablar con nosotros mismos. Fuimos enseñados compulsiva y sostenidamente, y así es como debemos detenerlo, compulsiva y sostenidamente. Para ello se requiere de atención y observación. Permanece continuamente atento a las vacilaciones de tu mente, y cuando notes ese diálogo repetitivo, vuelve a traer tu atención a lo que estás haciendo. El secreto es que cuando observas a la mente y sus pensamientos, se detiene este diálogo abruptamente. Así que la mente se detiene abruptamente cuando la observas. Solo se va como hilo de media cuando la dejas que tome el control de tu vehículo mental y te estrelle en cualquier esquina. Otra técnica es percatarte de tu respiración y posteriormente preguntar cómo te sientes en ese momento. Si detectas que hay una sensación de malestar, es porque algo que te contaste te hizo sentir de esa manera. Así que vuelve a traer la mente nuevamente al presente. Sobre todas las cosas se requiere iniciativa para hacerlo. Otros métodos son escuchar los sonidos del mundo. Presta atención únicamente a todo sonido perceptible que suceda a tu alrededor. También puedes observar los objetos que estén dentro de tu campo de visión. Camina sin fijar la vista en ningún lugar o punto específico, para así poder contemplar conscientemente todo el campo de tu visión. Y lo más importante para detener este diálogo interno es que comiences a notar los silencios. Creemos que la naturaleza de la mente es vagar, pero cuando comiences a observar los contenidos de tu mente, te percatarás que hay un silencio entre cada pensamiento. Parece que estos contenidos son un continuo, pero la realidad es que no son un continuo, son discontinuos. Así que al ser discontinuos podemos detenerlos y nos tenemos que concentrar precisamente en esos momentos de silencio, en esos silencios que hay entre cada pensamiento. Como decía Ramana Maharshi, del silencio se originó el pensamiento, del pensamiento se originó el ego y del ego la palabra. Por lo tanto, si las palabras son efectivas, ¿cuánto más lo será su origen?